quisiéramos saber tu opinión al respecto de las autodefensas aquí en México. Mira, también, si uno revisa la historia del último siglo, la historia del crimen organizado durante el último siglo, el caso de las autodefensas michoacanas es único. Es la primera vez en la historia de la región, aquí en la cuenca del Caribe, Estados Unidos, Colombia, Bahamas, México, que hay un levantamiento popular armado en contra del crimen organizado. En ningún otro momento de la historia de Colombia o Estados Unidos se ha dado eso. La razón es muy sencilla. Si uno compara los métodos empleados por el crimen organizado en Michoacán, llegaron a los niveles del genocidio. Ningún otro territorio de esta región había sido sometido a un régimen tan brutal de terror y de extracción de riqueza como la población michoacana o tamaulipeca. Ante la ausencia del Estado, y eso se ha dicho mucho, pero hay que repetirlo, es ante la ausencia del Estado en Michoacán, la tolerancia y la complicidad que mostraron con el crimen organizado, es éticamente justificado que la población michoacana haya decidido tomar las armas para levantarse en contra del crimen organizado. Los sorprendentes que tuvieron éxito y acorralaron o pusieron a la defensiva a la familia michoacana, bueno, a los caballeros templarios, a sus sucesores, muy rápidamente, y en ese momento el Estado mexicano intervino reconociéndolas y haciendo lo posible por incorporarlas, encuadrarlas en la lógica del Estado mexicano, de las instituciones. En eso estamos. En el camino, por supuesto, el Estado mexicano ha hecho hasta lo imposible por castrar a las autodefensas y lograr quitarles la independencia y la autonomía, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto se caracteriza por su animadversión profundísima hacia todo aquello que huela a independiente. Les irrita, les molesta, no saben cómo manejarlo. Y eso explica la detención, encarcelamiento del doctor Vireles, que por otro lado también los provocó. El que haya tomado un poblado y ahí haya anunciado que se iba a marchar contra Lázaro Cárdenas y Morelia fue una provocación. Vireles buscaba ser detenido por motivos propios, no lo juzgo, como una forma de estirar la lucha, radicalizarla. El Estado mexicano lo detiene y sigue un patrón ya conocido, porque quienes hemos estudiado a Enrique Peña Nieto ya sabemos que cuando se le reta de frente reacciona de manera muy violenta, da el manazo. Así lo hizo en Atenco en 2005 durante las protestas contra el aeropuerto, y así lo hizo con el Esther Gordillo cuando ésta le levantó la voz y anunció a grito pelado que quería ser enterrada como guerrera. Bueno, no la enterraron, la encerraron y se quedó igualmente callada, porque ya no volvió a abrir la boca la maestra Esther Gordillo. Por tanto, las autodefensas son un experimento que todavía no acabamos de digerir, interpretar y analizar por una razón muy sencilla. La historia no ha terminado, porque el crimen organizado ni ha sido erradicado, ni tampoco ha sido contenido en otras entidades, por lo cual es posible que surja en otros lados, como también es posible que no. Pero como la experiencia de un solo año, por cierto, ha sido fascinante. Ahora, todo esto se mezcla, o sea, las cosas no están aisladas. Este problema de Michoacán viene obviamente de un empobrecimiento, yo lo veo así, o sea, el narcotráfico, la delincuencia viene de un empobrecimiento nacional, ¿no? Si nos vamos a Suecia o a Holanda, donde hay otro tipo de nivel de vida, la delincuencia es diferente, ¿no? O sea, no hay tanta delincuencia. Ahora, venimos con unas reformas en cuanto a los energéticos, o sea, privatizaciones que vienen, que obviamente van a generar un empobrecimiento mayor en el país. Y obviamente con un empobrecimiento en el país se viene como si fuera el efecto dominó, pobreza y delincuencia.
¿Cómo ves el futuro en ese sentido en todo el país? Aquí es un caso aislado, ¿no? Michoacán. ¿Y qué onda? ¿Qué pasa con las demás partes a raíz de estas reformas estructurales dentro del país? Ay, Alejandro, creo que jalaste un poco de más el argumento por una razón. Las autodefensas michoacanas no son pobres. Es todo lo contrario. Son grupos... Pero la delincuencia sí lo es. Bueno, pero si estamos hablando de la delincuencia o de la rebeldía, son dos formaciones diferentes, y la pobreza es un ingrediente, pero no el único, que provoca la aparición de la delincuencia o la aparición de la resistencia. Ser pobre no significa ni que te vas a hacer sicario, ni que te vas a hacer guerrillero autodefensa. Intervienen otros factores. Tamaulipas no ha pasado nada. En Chiapas sí pasó, que era más pobre, mucho más pobre. En Chiapas, durante la rebelión zapatista. Es decir, además de las condiciones objetivas de pobreza, falta de empleos, todo lo que sabemos, y que sí, definitivamente crea las condiciones para la aparición de la violencia, tiene que haber otros actores para hacer dos cosas. Construir lo que los cientistas sociales o científicos políticos llamamos capital social, y el capital social puede ser positivo o negativo. Puede ir a favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para seguir con la misma regla, o ir en contra. El crimen organizado tiene una base social organizada muy fuerte, y no es solo porque sean pobres, sino porque están convencidos de que esa es la forma de vida. Uno se sorprende cuando observas la empatía que hay en Sinaloa, por ejemplo, con el cartel de Sinaloa, en aquella entidad. Lo que está pasando en el crimen organizado tiene una vertiente relativamente autónoma, aun cuando relacionada, estoy de acuerdo, con la reforma energética. La reforma energética sí es el fruto de un proyecto muy deliberado, neoliberal, que nace en el vientre de la corrupción de las clases políticas mexicanas. Puede que empobrezca y que provoque disturbios en algunos lados, pero que enriquezca a otros grupos y genere simultáneamente capital social positivo y negativo. No lo sabemos. Dependerá mucho de lo que hagan los actores políticos, que son los sectores que se oponen. Y aquí, por lo pronto, esos actores están profundamente divididos. Por los motivos que sean, justificados o no, Morena y el PRD no van juntos en esta historia. Lo cual me parece un absurdo, porque pueden pelearse en las urnas en el 2015 o pelearse las bases en los asentamientos irregulares de Tlalpan o Netzahualcóyotl o todo el país, y al mismo tiempo unirse en torno a una sola consulta. Pero eso es lo racional, y en la política, en la vida pública, lo racional no siempre es lo real. Es más bien, hay un fuerte contenido de irracionalidad, en el sentido de que la racionalidad individual se convierte en irracionalidad cuando se piensa en el interés general. Aquí los motivos de Andrés Manuel y los chuchos individualmente son correctos, son razonables, pero en términos del interés general, de poder dar un frente unido a la reforma energética a través de la consulta, que ese es el camino que eligieron, pues es una tontería. Pero es una historia abierta, posible anticipar. Regresando un poco a lo de las autodefensas y con lo que has mencionado, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Hay algunos científicos sociales que hablan de una ausencia del Estado, ¿no? Y otros que hablan de una omisión del Estado con respecto a las autodefensas, ¿no? Pueden ser una de las dos formas, ¿no? Dependiendo también de la perspectiva que tengas. Mi pregunta sería, a partir de esta ausencia o de esta omisión, como se quiera ver o como se quiera entender,
surge la autoorganización, ¿no? Y esta autoorganización tiene que ver con todo el capital social que dices, ¿no? Los lazos de solidaridad, de resistencia y de identidades comunes, etc. ¿Te parece esto con respecto a lo que tú estudias, que es la organización, las organizaciones civiles, que podríamos estar hablando de un nuevo tipo de ciudadanía? Mira, lo que sucede es que la ciudadanía consciente es muy abundante en México, pero la organizada es muy escasa. Hay mucha más conciencia que organización. El 80% de la población quiere ejercer su libertad de expresión o defender alguno de sus derechos. Varía, depende de si son mujeres, niños, adolescentes. Pero eso no se traduce en un nivel de organizativo, porque aquí la tragedia es que los actores políticos, partidos, por ejemplo, no se han preocupado por organizar a la ciudadanía. Una de las crisis que traemos es el divorcio o la falta de representatividad de los partidos frente a la ciudadanía. Hay una fractura gigantesca. Lo que estamos viendo es la aparición de movimientos autogestionarios que no tienen nada que ver con los partidos. Por ejemplo, los autodefensas, Michoacán. El zapatismo antes, que está reacio a acercarse a cualquier partido, o el movimiento ciudadano contra la especulación urbana en la Ciudad de México. Tampoco tiene representatividad en ningún partido y es una realidad. Estamos viendo cómo se organizan vecinos para defenderse ante la corrupción de delegados, asambleístas, EDUBI, en fin, de todo aquel que puede sacar provecho de los bosques del sur de la ciudad. Tlalpan, por cierto, es la delegación más afectada en el asalto a los bosques del sur, o el cambio de uso de suelo en toda la ciudad. Este fenómeno autogestionario sí está expresándose de diferente manera en el país porque las condiciones son muy diferentes. En el término, la sociedad es huérfana, como enunciado general, y solo en algunas circunstancias y entidades o ciudades sí logra conectarse con actores que le permitan representarse mejor. Pero por lo general es una etapa muy sombría para la ciudadanía. ¿Cambiará esto con Morena? No lo sé. Morena es también un revoltijo de un gran tipo de gentes. No tengo idea que vaya a resultar. Seguramente en algunas partes del país sí sean liderazgos modernos, honestos, y en otros sean los mismos vividores de siempre que utilizan a la política como forma para resolver sus traumas o para sobrevivir. Has mencionado ahorita lo de los partidos políticos, ¿no? Hay un tema que anda por ahí que es las candidaturas ciudadanas. ¿Qué piensas respecto a las candidaturas ciudadanas? Y sí, vámonos a los partidos políticos y sobre el nuevo partido político que se menciona que es de Felipe Calderón, el Partido Humanista, y obviamente Morena, que son los que encabezan los nuevos partidos políticos dentro del país. Entonces, candidaturas ciudadanas y los partidos políticos, ¿no? Mira, las candidaturas ciudadanas podrán funcionar en algunos lugares. Entonces lo veo difícil. Es que ingresar en la política pública, en la política nacional, es extraordinariamente difícil. Es muy caro, es una incursión carísima. Por la cultura política imperante es el que aspira a un cargo tiene que pagar la cuenta de todos. El que convoca un mitin tiene que regalarles algo, no, a los mítines no se va a escuchar ideas, se va a recibir despensas. Salvo las pequeñas reuniones de los grupos más conscientes, pero es una minoría, insisto. El caso de los nuevos partidos políticos, yo le veo futuro a Morena y a Encuentro Social, que tienen base social. No creo que el Partido Humanista sobreviva. Vamos, ¿de dónde? Hasta donde sé, algunos de sus líderes arrastran cargos de corrupción muy serios.
Encuentro Social es un partido bien asentado en una parte de la población, que si los evangélicos deben tener representación política, vamos, si los maestros la tienen y la telebancada la tiene, pues este es su desorden de partidos. No podemos decir... no quiero sonar pesimista, pero la transición mexicana a la democracia se ha ido desdibujando y se ha ido convirtiendo en una pantomima que remeda e imita de muy mala manera una democracia consolidada. No es solo México, es todo el mundo. Es una etapa muy de efervescencia y de transformaciones. ¿Qué va a pasar en el futuro? Es una gran pregunta, pero bueno, uno puede identificar que hay ciertas tendencias en la historia, como la que vivimos ahora. Es una etapa de efervescencia, de crisis de instituciones, pero es imposible anticiparse a lo que pueda pasar. Ahora se recuerdan, algunos establecen paralelismos entre lo que sucede ahora, la conflictividad del 2014, con la conflictividad que precedió a la Primera Guerra Mundial. A lo mejor es exagerado, pero en épocas como esta, el oficio de gente como yo es acercarnos a la realidad y presentar lo que encontramos sin pretender que nos hagan caso, porque pretenderlo es el camino directo al manicomio o a la frustración, porque vamos, no es un momento en que las clases políticas estén dispuestos a escuchar ideas. La sociedad sí está dispuesta a escuchar nuevas ideas, pero lleva tiempo a que esas ideas se cuajen y se plasmen y transformen en una nueva realidad. Ese es el momento que vive buena parte del país, del mundo y de México. Dejémoslo ahí, digo, como parte de la efervescencia que tenemos, que incluye a partidos, sociedad, poderes fácticos en un mundo globalizado en el cual el Estado-nación se debilita de una manera acelerada en todo el mundo.